Hola, bienvenidos a LP, el programa dedicado a recordar algunos de los discos más importantes del rock argentino. En 1973, después de editar Pescado 2, Luis Alberto Spinetta dio a conocer el que muchos consideran como el mejor álbum del rock local. El álbum se llamó Artaud, en homenaje al poeta francés Antonin Artaud, y si bien se dio a conocer bajo el nombre de Pescado Rabioso, fue prácticamente un álbum solista de Luis Alberto Spinetta que contó con muy pocos músicos invitados. Su hermano Gustavo en batería y dos viejos compañeros del grupo Almendra, Emilio del Guercio y Rodolfo García. Con ustedes entonces, como nunca antes se contó, la historia íntima de una obra cumbre, Artaud de Luis Alberto Spinetta. Todo camino puede andar, todo puede andar. Después de la separación de Almendra, cada uno de los integrantes trató de armar como proyectos nuevos. La gente lo sabe, Pescado Rabioso, la formación que hizo Luis, yo hice con Rodolfo García Aquelarre y Edelmiro hizo Color Humano. Y sí, el proyecto de Pescado a mí siempre me gustó, es un proyecto muy lindo, donde Luis creo que buscó un contraste con lo que había sido Almendra, que era un entorno mucho más melódico y quizás más poético, y él buscó hacer una cosa más dura. En realidad, cuando llega la etapa de Artaud, Luis se había separado a Pescado, ¿no es cierto? Entonces había como otra ruptura más. Era una etapa de mucha efervescencia y mucha creatividad, pasaban cosas de forma muy simultánea. Ganó Perón y a la semana mataron a Rucci, ¿viste? Esas cosas loquísimas que solo en nuestro país puede suceder eso, ¿no? Y obviamente los artistas no estábamos fuera de ese clima. En ese momento él va al estudio a grabar y me invita a mí para grabar en algunos temas, lo invita a Gustavo Spinetta, que es el hermano de él, lo invita a Rodolfo García. Luis estaba en una relación, estaba comenzando la relación con su mujer, con Patricia Salazar, la madre de Dante, Valentino y Cata y Vera, y el clima que vivían acá, y había mucho amor realmente, y el fruto de eso son las composiciones las letras de Artaud, nacen ahí. Las flores se caen, tienes que parar. Vi la sortija muriendo en el carrusel. Luis, al no tener la banda y qué sé yo, bueno, se vivía con un clima muy casero de alguna manera. Todo lo que se hacía, excepto algunas cosas, era inevitablemente mi autoría, y todas las ideas están ahí, ¿no? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Por eso yo me puse también en un periodo egoísta. Imagínate que teníamos por ahí 22, 23 años, sobre todo al final de Pescado, y uno decide cosas bien a fondo, ¿viste? No es que, ¿viste? 3 años después yo ya tenía un hijo, ¿entendés? Había que definir, ¿viste? Encontrar a alguien para amar, otro proyecto de vida, que también coincide con que también me cansé por ahí de consumir por ahí demasiado esto, lo otro, que... No, nene, reaccionar, ¿viste? También, entonces eso, de ahí viene también como un back home, ¿no? Regresé a mi casa y después me mudé recién cuando nació Dante, ¿no? O sea, volví a la casita de los viejos. También tiene algo de eso, para que lo vamos a evitar decir, ¿no? Me acuerdo de entrar a la habitación y verlo a Luis en la cama con Patricia y escribiendo letras o haciendo un dibujo y largando el dibujo y poniéndose, porque había encontrado alguna palabra o algo. ¿Viste? Era realmente muy casero todo, ¿no?
un clima como muy íntimo. Esa fue, creo, la gestación de ese disco. Superstición. Pienso en la búsqueda del artista y en ese momento donde el artista busca en su interior. Y está muy bien reflejado en toda esa etapa de Luis Alberto y más en este disco, ¿no? Que es un disco muy luminoso y muy... Es como dice la sed verdadera, ¿no? La paz en mí no la vas a encontrar si no es en vos. Y creo que es eso, encontrar la paz dentro de uno mismo. La grabación de Artaud fue una ceremonia privadísima de Luis Alberto. Lo grabamos en el estudio Fonalex. Me acuerdo, sí, las mañanas y las tardes en el lugar. Nuestra relación permaneció siempre. Los 4 integrantes de Almendra iniciamos el grupo como amigos y como vecinos y como músicos que encarábamos una misma visión de la música y en realidad perduró hasta el día de hoy. Para nosotros reencontrarnos en el estudio no fue un reencuentro tan específico, porque nosotros siempre estuvimos en contacto. Yo creo que Luis fue a buscar lo que conocía mejor, que era a Emilio y a Rodolfo. Y yo creo que un poco también por el tipo de composición, ¿no? Como que rindió plenamente eso, ¿no? Son fantásticos los temas donde tocan ellos. Y un poco Luis también, como es su característica, siempre trató de zafar de los encasillamientos, ¿no? Y en su cabeza tenía otra música, una música más abierta que no excluía el rock blues o el rock y el blues, pero que también necesitaba circular por otros caminos, digamos, ¿no? Y un poco la síntesis de eso está reflejada en Artaud, ¿no? Cuando te das cuenta es tu amigo quien te da la mano. Yo no lo veo como un regreso a la fuente, yo lo veo justamente como que él amplía, hace un nuevo camino, ¿viste? Esas guitarras, no es el sonido de Almendra porque de por sí no está la primera guitarra, que era Elmiro Molinari. Luis Alberto se hace cargo de todas las guitarras y con mucha delicadeza. Hablo de tanto la eléctrica como la acústica. Era totalmente novedoso ese disco, no era un disco que te sonaba ni a Pescado Rabioso ni a Almendra. Este era el verdadero primer disco solista de él, aunque figurara como Pescado Rabioso. No hubo mucha aclaración respecto de si iba a ser un disco solista de él o de Pescado. Estaba grabando un disco con Luis, mi amigo, digamos como continuidad del laburo que él había hecho con Pescado, pero no como integrante, ¿entendés? Rodolfo también. Rodolfo es un pilar en mi vida. Sin él no sería músico. Yo participé en 2 temas que tocamos en trío con Emilio y Luis. Y los temas prácticamente se armaron en el estudio. Es un par de pasadas. Tanto Superchería como Las Habladurías del Mundo, el concepto con el que fueron encargados los temas fue similar. Es decir, tocarlos con absoluta libertad, con el mayor swing del que seamos capaces y libres, muy libres. Y así fue como salió. Diría que estas canciones tienen algo como el néctar de la inspiración. Es uno de los discos que por ahí no tuvieron grandes ventas en su momento y sin embargo la trascendencia de este disco es absolutamente así eterna, ¿no? Fíjate que es un disco que tiene una variedad musical muy grande. O sea, Todas las hojas son del viento tiene como una estructura de canción folk rock, ¿viste? De alguna manera. Podría estar emparentado con un tema de Charlie, el estribillo. O de David Lebón. Por supuesto que la beta acústica era muy importante en el disco. Había un blues, Cementerio Club. Había un tema que tenía como una onda medio de rock latino, una guitarra medio Santana. Como eran Las Habladurías del Mundo. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparnos. No. Me parece
es un tema con un sonido absolutamente latino, un tema muy compacto. Era un tema que en realidad lo teníamos para Pescado, hacía tiempo que estaba. Lo que pasa es que no dábamos abasto en hacer todos los temas, por eso hicimos un disco doble. Y encima estaban algunos de estos temas que permanecen en Artaud. Y bueno, me tomé un tiempo más para grabar. Pero está buena la idea. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale un sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Justamente Artaud es un disco cero maldito, es un disco bendito. Él habla de cómo cuidar a los niños, habla de las hojas de los árboles, habla de la sed verdadera. Es bendición. Artaud es bendición, o sea, tal vez sea paradójico. Todas las hojas son del viento, es una canción muy agradable. Yo creo que hasta tiene un poquitito de lo más popular de Luis Alberto, ¿no? Tiene hasta un poquito de muchacha por ahí. El Cuídalo de drogas a mí me sorprendió mucho cuando lo escuché. Es más, como era muy chico me parecía como hasta transgresor, ya que pusiera la idea, ¿viste? De la palabra drogas. Parecería una confusión, pero decir cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. O sea, dale libertad y cuídalo. Es como... es muy inteligente eso para mí. Ay, que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de droga, nunca lo reprimas. Dale la hora misma de tu sexo. Todas las son del bien, la que las mueve hasta la muerte. Las hojas son del viento, menos la luz del sol, la luz del sol. Volvería a escribir así. Yo creo que hay que cuidar a los pendejos, ¿no? Hoy más que nunca pienso. Por eso la idea no está nada mal. Pero a la vez no se hace tanto hincapié en cuídalo de drogas, pasa como nada. Yo dije cuídalo de drogas porque yo también había tomado una decisión, ahí el niño soy yo, ¿no? Es difícil mostrar la ternura, porque incluso en el mundo del rock puede quedar como, no sé, como debilucho. Hay una mirada así. Pero bueno, hay quienes saben hacerlo, ¿no? John Lennon, Spinetta. Evidentemente la intención era la de cambiar, de no hacer que las cosas fueran un viva la pepa en ese sentido. Evitar que fuera un viva la pepa porque no sabías los daños a los que te exponías. Y era también para decirle a mucha gente rockera que estaba en la misma situación y por ahí, pero ya estaba con un bebé, ¿viste? Entonces, que tuviera cuidado, ¿no? También Árbol, hoja, salto, luz, aproximación, mueble, lana, gusto. Todas las hojas son del viento es un temazo tremendo. Todos los temas. Pero hay uno de ellos que para mí es un hallazgo, que es el tema Por. La letra no está armada como
una oración o una poética, digamos, tradicional. Es como si vieras un clip donde ves imágenes y hay otra imagen, pero eso te va metiendo en un relato mucho más completo y muy original, la verdad que sí. Porque son todas palabras que encadenan una con la otra y hablan de la totalidad, hablan de la humanidad, hablan del cosmos, hablan de Dios, hablan del hombre y la mujer, hablan de los afectos y un montón de cosas sin utilizar verbos, sin utilizar oraciones. Es una cosa, es un hallazgo la canción. Un ejercicio de letra, digamos, como habiendo compuesto ya tantas letras, no tantas, pero tampoco poquitas, a ver cómo yo puedo hacer que la canción diga cada vez una palabra y a la vez te esté diciendo una narración, por decirlo así. Aunque no es exactamente lo que buscaba, no era narrar algo, sino que las palabras fueran con la música y hablaran. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? Por ahí líricamente era más importante poner gesticulador que ponerlo en el sentido musical. ¿Entendés? Gesticulador. La palabra medio que no coincide con la tonadita esa. Pero bueno, había que jugársela y elegir. Una vez que elegimos todas las palabras, que eso me acompañó Patricia a hacerlo, la madre de mis hijos, que juntos hicimos eso. Ella, a ver, decime una palabra. A ver, esto. No, esa no. Una palabra linda, a ver. Esto, bueno, dale. Árbol. Árbol, hojas, alto, luz. Aproximación. Mueble, lana, gusto, piel. De margas, mirada. Nube, loba, dedo, cal. Gesticulador. Hijo, camamenta, cien, rey, fin, sol, amigo, cruz, algadado, cielo, riel, estalactita, mirador, corazón, hombre, rayo, felpa, sed, extremidad, insolación, parecer, clavo, coito, Dios, temor, mujer, por. Estás viendo el EP dedicado al disco Artaud de Luis Alberto Spinetta. Cuando volvamos del corte, la invención de la extrañísima portada del disco contada por el propio diseñador y la historia de la famosa canción Cantata de Puentes Amarillos. Ya regresamos con más Spinetta y Artaud. Tras 2 álbumes con el grupo Pescado Rabioso, el primero Desatormentándonos y el segundo, el disco doble Pescado 2, Luis Alberto Spinetta editó en 1973 un disco en la práctica solista, aunque por razones contractuales bajo el nombre de Pescado Rabioso. El disco se llamó Artaud, en homenaje al poeta francés Antonin Artaud. Según Spinetta, los libros de Artaud que más inspiraron estas canciones fueron Heliogábalo o El anarquista coronado y Van Gogh el suicidado por la sociedad. El disco salió a la venta con una tapa deforme, una idea muy original diseñada por el propio Luis Alberto Spinetta y el diseñador Juan Gatti, hoy jefe de arte del director de cine Pedro Almodóvar. Bocas del aire del mar. Artaud es como una palabra utilizada para un disco, que es un loco total, mirá cómo quedó.
temí quedar así también, ¿entendés? Cuando veía estas fotos. Digo, no quiero llegar a quedar así. Andá a saber, ¿eh? Ya coman en la eternidad. Primero poner el nombre de un poeta, como se le dice, poeta maldito francés, ya era la inclusión de un elemento que en general el público masivamente no lo conocía. Supongo yo que muchos habrán conocido a Artaud a través de ese disco. Yo leo Artaud después de escuchar Artaud, eso seguro. Son links en donde el artista muestra qué vínculo espiritual tiene con otras cosas y empieza a generarse un tejido multifacético. Artaud es el gran poeta. ¿Qué significa? Está en contra del orden establecido. El poeta está en contra, está a favor. Artaud es el gran poeta, es revolucionario. O sea, está para transgredir, para atacar y escupir el espíritu público. Sino para qué vive, para qué nació. Esas son las cartas a los poderes de Antonin Artaud. Son libros muy, muy lindos. ¿Viste? El que le gusta leer, hay otro que por ahí lo va a leer y va a decir es demasiado fuerte para mí o esto, lo otro, pero no lo pueden ubicar en ningún lado. Eso es lo que me gusta. ¿No entendés? La filosofía se rehúsa a tomarlo como filósofo, la novelística, no, esto no, el otro no, pero la cuestión, viste, leete Carta a los Poderes o leete uno de esos manifiestos, Viaje a los Tarahumaras. Es un escritor impresionante. Hay que leerlo y después hablamos de Artaud. Es como la luz en primavera, altas mareas del sol. Llenen sus bocas con... Y Artaud, yo creo que simbolizó mucho de lo que Luis pensaba, de lo que esperaba de la poesía y del pensamiento humano. Lo encontró en esa persona que era un tipo enfermo, ¿no? Que fue muy enfermo durante toda su vida, que tomaba drogas para poder calmar los dolores que sintió durante toda la vida. El desgarramiento de Luis no era la locura de Artaud, sino la libertad de Artaud y la violencia de la cual fue objeto por parte de la sociedad por esa libertad. Por un lado Pescado 1, Pescado 2, ¿se entendés así? Y por otro lado un disco como Artaud, que es totalmente... contradice un poco a los otros dos discos, en un sentido. Como también es un disco que la gente le guarda como algo en especial y yo creo que fue por la tapa. Luis describió que iba a ser una tapa así, viniendo de él no me sorprendía. Esto es como una hamburguesa dietética, con mucha espinaca. Sí, esto realmente es... Es un lindo intento de cambiar las cosas, ¿no? De llamar la atención también. Es un buen intento para llamar la atención. Me impresiona, me gusta. Luis Alberto, bueno, empezó a hablarme de Artaud, cosa que yo ya conocía, y supongo que en algún momento se dijo de hacer una tapa deforme. Viste que era un término muy de la época. Después, viste, cuando lo analizás en el tiempo, te das cuenta que era un producto típico de la época. O sea, primero que éramos todos súper jóvenes. Y más que nada era como que no, la cuadratura del coso era como un límite. Y en ese momento lo que en todo momento queríamos era romper todos los límites. Entonces queríamos un poco luchar contra la dictadura del cuadrado. Desde el principio se pensó en hacer como un objeto inquietante e incómodo. O sea, una cosa que moleste. Me parece la revolución y
y el motivo por el que el arte está en el planeta, que es para incomodar, molestar y descubrir mundos nuevos. Y esta etapa lo logró. Juan Gatti también apoyó la idea, ¿no? Que el diseñador. Yo le llevé el dibujo y dijo, me encanta, vamos con todo, va, lo presentó y salió. Después te imaginás recortarlo y pegarlo. Qué caprichoso, ¿no? Creo que era algo como así, así, así y así. Y ratito. Ni te cuento en la compañía para hacer los envíos a las disquerías. Porque era envolver Artaud es como envolver un triciclo. Entonces él se encargó de hacerle el coco a los de la compañía, los hermanos Kaminsky, me acuerdo, que eran los propietarios, y se hizo, ¿viste? Kaminsky me decía, escuchame, Spinetta, te lo hago de oro. Una forma de decir del tipo, para que yo entendiera lo que le sucedía. Y le digo, ¿cómo vas? ¿Ahora? Estás loco vos. No sé lo que hago, me inmolo en el obelisco. ¿Cómo vas a quitar la idea? Aparte estaba bueno el prospecto ese, como si fuera un remedio, ¿no? Un prospecto de remedio, porque por la vida de Artaud ligada siempre a su enfermedad crónica. Acá está lo que venía dentro del disco, con las letras, con un tamaño también que no se parece a nada, ni a un simple siquiera. Y en realidad, pensándolo, en realidad el disco era un remedio también, era un remedio espiritual muy grande para épocas tan densas. En la Galería del Este, en aquel momento, había 2 disquerías, ¿no? Y estaba el disco en la vidriera. Entonces estaba no había nadie, el dueño de la disquería estaba parado en la puerta de la disquería. Entonces me miraba el tipo, ¿no? Dice, ¿le gusta eso? Le dije, la verdad que sí, que me gusta, está re original, ¿o no? Son todas tapas cuadradas y esta tapa sale de lo común. Y el tipo me dice, venga, venga. Y me hace entrar a la disquería, ¿no? Entonces me hace señas para que pase atrás del mostrador. Entonces el tipo tenía un banquito atrás del mostrador y una pila de discos de Artaud. Dice, ¿se da cuenta dónde tengo que poner los discos? Dice, no me entra en ningún anaquel. No me podían ver en la disquería. Ahí viene el que hizo el disco este. Vení, llámalo para acá. Me cagaban a trompadas. El descubrimiento de Artaud, me imagino que debe haber sido para mí como lo ha sido para muchas personas, el descubrimiento de un lenguaje nuevo en el rock, y es el contacto, o sea, lo que probablemente nos haya abierto a muchos hacia una poesía surrealista, hacia una, digamos, visión del inconsciente, hacia la poesía concreta, hacia un lenguaje, en definitiva, que iba más allá del rock como una descripción de la realidad cotidiana, y además el contacto del rock con otras formas de cultura, con los libros, con la pintura. Después de la pausa, la historia de otras canciones memorables del disco Artaud como Cementerio Club o Bajan. Soy Nicolás Pauls y esto es el EP con la historia de Artaud, el disco que Luis Alberto Spinetta editó bajo el nombre de Pescado Rabioso. No se vayan. El disco Artaud de Luis Alberto Spinetta fue editado en 1973 por el sello Talent Microphone. El álbum fue oficialmente adjudicado a Pescado Rabioso
pero se trató de un álbum solista de Luis Alberto Spinetta que contó con muy pocos invitados. Gustavo Spinetta y los ex Almendra Rodolfo García y Emilio del Guarcio. Considerado como uno de los discos más importantes en la historia del rock argentino, Artaud traía canciones inolvidables. Cantata de Puentes Amarillos, Todas las hojas son del viento, Bajan, que Cerati versionaría años después, o ese extraño blues llamado Cementerio Club. Y las muñecas tan sangrantes están de llorar. Cantata de Puentes Amarillos creo que es una canción hecha de pequeñas canciones que parece como que se van refractando entre ellas y se van encontrando, se reúnen al final, tanto musicalmente como poéticamente. En cuanto a la letra, es el tema, creo que de todo el disco, donde más claramente se nota la influencia de las lecturas que él tenía en ese momento. Por supuesto, las lecturas de Artaud, particularmente el libro Van Gogh, El suicidado por la sociedad, y también las cartas a Theo, escrito por el mismo Vincent Van Gogh. De ahí creo que provienen los Puentes Amarillos y los cipreses. Me acuerdo claramente de las sesiones de Cantata de Puentes Amarillos, cómo Luis fue armando todo el tema, grabándolo, superponiendo guitarras, haciendo voces. Sí, total. Lo que puedo decir es que esa canción es una ópera cósmica, no sé. Yo creo que sí, es eso, ¿no? Todos sabemos que son como varias canciones en una y es impresionante. Son como leitmotiv que cualquiera daría cualquier cosa para tener uno en una canción. Es un derroche de composición en una canción, ¿no? Cantata podría haber estado en Kamikaze, por ejemplo, ¿no? Pero también podría haber estado en Pescado 2. Es decir, Luis crea como un marco en donde todo es posible, ¿no? Es posible intuir cosas y es posible excluir cosas. Después me parece muy importante que en la misma letra hay un montón de preguntas muy pertinentes para esa época también, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, con esta sangre alrededor, no sé qué puedo yo mirar, la sangre re idiota, como esta canción y ante quién. Tenía mucho que ver con esa época tan oscura y quizás eran ese tipo de preguntas imbuidas de toda la temática del gran Antonín Artaud, que bueno, justamente que Artaud decía, ¿no?, que la vida era arder en preguntas. Hay frases de Spinetta en Cantata, por ejemplo, que son incluso guiños de ojo, digamos, o complicidad con el que está escuchando, con la historia de una cultura que es la cultura del rock argentino, ¿no? La frase de y en el mar naufragó una balsa que nunca zarpó, mar aquí, mar allá. Hay frases que son únicas, por ejemplo, y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. ¿Alguien puede decir eso así nomás? ¿Y alguien puede decirlo así como está dicho? Y representa mucho, ¿no? Especialmente si eso lo escuchaste por primera vez cuando todavía no habías acariciado el cuerpo de una mujer desnuda, por ejemplo, ¿no? Justo que pensaba en vos, nena. Caí muerto. Ese disco está lleno de mensajes optimistas y de ideas de liberación, como Mañana es mejor, como todas las cosas que pasan en la letra de superstición, siempre desear, nunca tener, eso es lo que mata tu amor. Cementerio Club, me gusta cuando dice, ¿qué tendrá el pequeño Dios del centro gris del universo? Y es la mente, ¿no? Es la mente, el centro gris, la materia gris, el pequeño Dios, ¿no? El ego del centro gris del universo. Qué suerte para nosotros, ¿no? Que para nuestra cultura. Y que, justo que pensaba en vos, nena, caí muerto.
Qué solo y triste voy a estar en este cementerio. Qué calor hará sin vos en verano. Qué calor hará sin vos en verano. Bueno. Es una ironía pero controlada. O sea, eso es lo bueno de este periodo, que ya se encamina hacia algo una energía controlada. Esa es la idea. Es una energía controlada, está todo escrito, todo escrito concienzudamente. Cada frase de Viola fue repasada primero frase por frase, que ahora por ahí, si la quisiera tocar tal cual como la grabé, la tengo que aprender, ¿entendés? Pero en sí era programar la letra para que dijera lo fría que es la mujer. ¿Entendés? Por eso se llama Cementerio Club. Qué calor hará sin vos en verano. ¿Viste? La mina, encima de que estaban todos muertos, la mina era como un aire acondicionado. Lo fundamental. Dime, nena, ¿dónde ves ahora algo en mí que no detestes? Para mí eso fue muy revelador también. Hay como muchas verdades del amor, dichas así. Me acuerdo, por ejemplo, de Cementerio Club, por ejemplo, que era un tema que grabaron, que ahí tocó la batería Gustavo Spinetta, el hermano de Luis. Un tema muy simple, un blues bien simple, pero tocado con muy contenido. Y en Bajan, no recuerdo si la grabamos el mismo día del Cementerio Club, pero sí recuerdo que grabamos 2 o 3 temas por día. La versión de Cerati de Bajan es muy linda. Sí, bueno, para mí es muy importante que él haya hecho ese tema. Me conectó con un montón de gente que no escucha mi música, y por ahí tampoco lo hace ahora, pero es muy bueno. Muy bueno, me encantó. No, Gustavo, por otro lado, en los ensayos me demostró la calidad que tiene tocando ese tema y tocando cualquiera, ¿no? Para mí es muy importante. Ahora me gusta mucho más que haya hecho Bajan que cuando lo escuché por primera vez. No porque no me gustara la versión, sino porque ahora conociéndolo un poquito más a él musicalmente me gusta más todavía. Sí. Esto es LP y hoy estamos recordando la historia de Artaud de Luis Alberto Spinetta. Cuando volvamos del corte, el disco es presentado en vivo y la influencia y la importancia del disco en la historia del rock argentino. Ya regresamos con más LP. Luis Alberto Spinetta presentó el disco Artaud con una serie de shows en el Teatro Astral de Buenos Aires en octubre de 1973. Fueron unos conciertos casi desnudos, solo con su guitarra, conversando con el público y diciendo que el poeta Antonín Artaud fue uno de los seres más lúcidos del siglo XX. Durante la presentación, Spinetta aprovechó para exhibir el trabajo de su amigo Hidalgo Boraño, un talentoso fotógrafo desaparecido años después en épocas de dictadura, y también para proyectar fragmentos de Un perro andaluz, aquel film surrealista de Salvador Dalí y de Luis Buñuel. A la entrada del concierto te daban un manifiesto que había escrito Spinetta para la ocasión, que se llamaba Rock, música dura, la suicidada por la sociedad, que era todo un escrito que en realidad hablaba contra toda forma de represión y de autorrepresión. Él tocó solo con su guitarra, imagínense, 9, 11 de la mañana, una cosa así. Antes de que se presentara Luis, pasaron fragmentos del Perro Andaluz, de Buñuel y Dalí, y pasaban el disco de El lado oscuro de la luna, de Pink Floyd, que acababa de salir. Bueno, y nunca me voy a olvidar que el flaco apareció en el escenario con unos guantes de cocina amarillos. Ya de por sí, me parece que antes de empezar a tocar, ya eso había sido un acto surrealista en sí mismo.
diría hasta dadaísta, ¿no? Fueron imágenes que había hecho el Pelado Hidalgo, ¿no? Sí, fotos de una filmación, diferentes fotos. Esas fotos con la boca totalmente carcomida, que se me cayeron las muelas, que parezco ya en aquella época. Y que yo quise exponer eso totalmente descabellado, ¿no? La desnudez de esa carcomezón. No es nada saludable, no lo volvería a hacer ni con, no sé, con un palo verde. ¿Entendés? Son cosas, viste, un poquito fuera de tono, siempre inspirado por este loco también, ¿no? Porque, viste, las películas de Buñuel y eso, entre una cosa y la otra, conformaba un mundo que se atrevía a mostrarlo, la miseria humana, si era necesario, expuesta con todo. A mí lo que me inspira de Spinetta es no caer en formatos establecidos, que es algo que él constantemente no hizo ni hace. No lo veo a Spinetta como un músico del rock and roll, tampoco lo veo como una estrella, lo veo como un astro. La personalidad de Luis Alberto es que él salta al abismo. Es decir, él ha ido creciendo a través de los años y Artaud es la muestra de ese salto, de esa entrega absoluta, excepto las colaboraciones que él convocó al hermano y algunas otras cositas, y eso se lo veía en escena, él haciendo Artaud solista. Para mí es el disco de la historia del rock argentino. Yo me doy cuenta con el paso del tiempo que Artaud es uno de los discos en los cuales yo participé de los más importantes. La verdad que sí, porque la música que hay adentro es impresionante. Artaud me parece una de las obras más grandes que se han creado, qué sé yo, es un disco muy completo, ¿no? Hay muchos discos originales dentro del rock argentino, pero este me parece que destaca muchísimo, ¿no? Es una obra, para usar un lugar común, una especie de obra cumbre, ¿no? Una palabra que se usa bastante, pero esta lo es. El Luis que yo veo reflejado en Artaud es el mejor Luis. Si es que hay uno que no lo es o que no es auténtico, digamos. Salió así, ¿viste? El mejor Luis, sin duda, ¿no? Esto es LP y hoy estuvimos recordando la historia de Artaud de Luis Alberto Spinetta. Como es costumbre, los protagonistas del programa eligen la canción preferida del álbum. Para mí la decisión no fue fácil porque es un disco en donde todas sus canciones me gustan y mucho. Pero bueno, elijo la sed verdadera. Espero que la hayan pasado bien y nos vemos en el próximo LP. Bueno, mi tema favorito de Artaud es Cantata de Puentes Amarillos. Y mi canción favorita es Cantante de Puentes Amarillos. Recién estaba viendo la lista y son todos increíbles. Desde la cantata, ¿no? O por... La Cantata de Puentes Amarillos. Cantata de Puentes Amarillos, muchísimo. Y me gusta la Salvaduría del Mundo. Mi canción favorita de Artaud es la Cantata de Puentes Amarillos. Mi tema preferido, entre otros, es Cantata de Puentes Amarillos. La verdad que son todos. Soy sincero, son todos. Creo que me quedo con todos los temas de Artaud, porque me parece que es una obra cumbre de Luis, y te digo que era en un momento en que creo que estábamos bendecidos. Che, ¿no se aburrieron? Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, llamárselo mejor, porque es entonces cuando las horas la noche y
ser la vida.